Entrevista al Día con Hernán Higuera. La Comisión Nacional Anticorrupción pidió a la Fiscalía iniciar una investigación en contra de los responsables directos e indirectos de los contratos con Progen y Austral. De acuerdo con el organismo, las actuaciones de los funcionarios, entre operativos y directivos, podrían incurrir en un presunto tráfico de influencias y peculado. Esto lo dice la Comisión Nacional Anticorrupción. La representa Germán Rodas, a quien hemos invitado. Buenos días, doctor Rodas. Bienvenido a Notimundo al Día. Hernán, un saludo cordial, buenos días, gracias por la invitación, a sus órdenes. Ustedes dicen que hay que iniciarles la investigación a los responsables directos e indirectos en estos polémicos contratos con Progen y Austral. ¿Quiénes serían? Claro, así hay que proceder, porque este es un país en el que se suele echar la culpa a aquellos que cumplen órdenes, y entonces los del entorno, aquellos que también tienen responsabilidades, se escudan o desaparecen para efectos de no ser sancionados, o pasan a decir que no han estado en ese momento porque estaban ocupados en el cuarto de al lado, de tal suerte que es indispensable una investigación a todos, no a los funcionarios de segunda o de tercer orden, con todo el respeto. Y las autoridades fundamentales, le escuché decir usted hace unos minutos, inclusive se conocería que el señor Calero retorna a su función inicial, original, que estaba seguramente en la carrera del SEDEC. Es decir, no ha pasado nada. Esto no es un enroque de personas y olvidarnos del asunto. Allí hubo locomotoras que impulsaron el convenio, o los convenios, finalmente impulsaron el atraco. Y allí la investigación de Fiscalía es fundamental, porque hay atraso en la entrega de los equipos, porque los equipos son viejos, porque no son sino repotenciados, porque estos equipos no tienen garantías de fabricantes, porque no corresponden al sistema eléctrico nacional, como en el caso de algunos de ellos, si no tienen 50 en vez de 60 hercios, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los responsables? 2 o 3 personas que entregaron un informe. Allí hay asesores, allí hay ministros. En un país... ¿Usted cree que la ministra Inés Manzano está evadiendo su responsabilidad? Desde el comienzo. Yo creo que las responsabilidades ¿por qué Contraloría no hay las que cita? terciarizarlas. No hay que terciarizarlas. La responsabilidad de ella iba mucho más allá, a decirnos: me han contado que se han hecho bien las cosas. Este es un país en el que se requiere que se asuman responsabilidades. Yo creo que al propio gobierno le debe interesar aquello, para librarse de aquellas personas o que no saben, o que no pueden, o que tienen desidia, o que estaban en otras actividades dejando que el asunto marche en forma inadecuada. Por ello le hemos insistido al fiscal, la Comisión Nacional Anticorrupción, planteándole que su investigación no se quede en la periferia, sino que vayamos hacia el fondo de los hechos, porque la impunidad no puede seguir en el país, y es algo más grave, Hernán. Tragedias en el país, y tenemos siempre la viveza de unos pocos en contra de los recursos de los ecuatorianos. ¿O es que no ocurrió eso en el terremoto de Esmeraldas y Manabí? Ahora, la tragedia de la carencia de luz. Ha habido allí evidentemente un asalto que no solamente debe ser sancionado a los funcionarios de quienes estamos hablando, que son de SELEC, y las autoridades que son responsables políticas por la marcha de estas instituciones, y quienes armaron los contratos, sino que evidentemente tienen que responder también los señores de Progen y de Austral, porque allí está el acto colusorio que ha significado un asalto importante a los recursos de los ecuatorianos. Doctor Rodas, usted dice que entonces lo que hizo la Contraloría no está bien hecho en el informe. Yo creo que lo que la Contraloría hizo es lo que ellos suelen hacer:
encontrar los que firmaron el documento, los que firmaron el informe. Yo he escuchado al señor Calero decir, por ejemplo, y la Contraloría está diciendo de alguna manera lo mismo. Calero dice, yo no he firmado, han firmado otras personas, y es cierto, pues firmó todos estos contratos el ministro encargado Goncalves, que justo estuvo un par de meses para la firma de los documentos. Pero ¿quiénes son los que arreglaron previamente los contratos? Y la pregunta es, ¿se mandan solos? No, en modo alguno. Lo que pasa es que algunos se ven obligados a aparecer porque deben poner las firmas de responsabilidad, y a veces seguramente ahí hay circunstancias de orden personal y vital. Cuando digo vital es, tengo que quedarme en el cargo, en el puesto, porque si no me echan. Y entonces nadie actúa por su propia cuenta. Por eso es que me preocupa el que solamente nos diga la ministra, ya se han ido, ya se han separado. Pero recojo sus palabras. Calero entonces retornó a su puesto de trabajo y no ha pasado nada. Y después de unos meses estará en otra función. Hay un oficio del 17 de julio del 2025 que dice: asunto, terminación de comisión de servicios, doctor Fabián Calero, señor magíster Gustavo Rafael Sánchez Íñiguez, gerente general subrogante de la empresa pública estratégica Selec EP, Corporación Eléctrica del Ecuador, en su despacho, de mi consideración, mediante el memorándum, el número que cita, 16 de julio de 2025, el doctor Fabián Calero presentó a este despacho su renuncia al cargo de viceministro de Electricidad y Energía Renovable, mismo que fue aceptado. Según el artículo 55, el pronunciamiento sobre la base legal citada me permite informar a usted la terminación de la comisión de servicios sin remuneración del doctor Calero, quien retorna a su institución de origen el 17 de julio del 2025. Es una burla para el país. No ha ocurrido nada. El señor Calero no tiene ninguna responsabilidad y eso va a ir sucediendo con otros funcionarios. De allí que nuestro llamado a la Fiscalía es precisamente para que haga la investigación de todos aquellos que están inmersos y también de aquellos que por omisión no han actuado, no obstante tener las más altas responsabilidades, me refiero en ese ministerio, porque no entregaron a tiempo las máquinas. Todos sabemos lo que ya ha ocurrido. No le vamos a echar la culpa, por lo tanto, a 3 secretarias y algún funcionario más, y se acabó. Y los recursos del Estado y del pueblo ecuatoriano, ¿dónde quedan? Es decir, si es que aquello que usted acaba de señalar ocurre de esa manera, es una burla al país. El documento lo firma la señora ministra de Energía y Minas, Inés María Manzano Díaz. No puede ser más claro. Usted me preguntó algo con una frase muy nuestra: ¿se mandan solos? No, pues ahí están clarísimas las cosas. Yo creo, en otros países, cuando un ministro ha cometido un error muy simple, a veces ha malgastado, de hecho hay ejemplos, ha malgastado $10 de forma inadecuada o ha permitido que cuartos o quintos funcionarios lo hagan, la gente se va. Eso ocurre en muchos países del mundo, en Suecia, en Finlandia, países que tienen democracias sólidas y fuertes, pero aquí tenemos la característica de defender hasta el final a personas que no nos han demostrado servicio al país, sino servicio simple y llanamente a un proyecto de gobierno. Y yo vuelvo a insistir, al gobierno le va a hacer bien tener una actitud evidentemente que demuestre al país que no va a permitir este tipo de tropelías. Concretamente, doctor, ustedes han pedido a Fiscalía iniciar una investigación en contra de quién. En términos generales, nosotros estamos dispuestos. Pero ¿por qué no lo hacen en términos directos si lo están mencionando? Porque este es un procedimiento en el que vamos a dar un siguiente paso. El día de ayer teníamos que hacer un llamado público para poder establecer las cosas con tiempo frente a Fiscalía. No se olvide que la Comisión Anticorrupción pidió a Fiscalía y a Contraloría hace 6 meses que intervengan en este tema. 6 meses atrás. No es que pidió el ministerio. Hemos venido actuando en sindéresis de nuestras denuncias y de lo que conocíamos.
Muy bien, Nosotros doctor. nunca rehuimos responsabilidades, por eso me acaba de oír nombres. No hay que olvidarnos que había un ministro encargado, el señor Luque. En ese periodo se hacen los contratos iniciales, se chequean las máquinas. El señor Calero estuvo en aquello. No nos olvidemos que hubo un ministro encargado, Goncalves, que es el que firma. No nos olvidemos quién es la actual ministra. Esos que nombres, no le ha dice, puesto deben estar en la énfasis a investigación este de la tema. Fiscalía. Discúlpeme. Esos nombres deben estar en la investigación de la Fiscalía, es lo que usted nos dice. Desde luego, pero tampoco. Mire, el trabajo de la Comisión Nacional Anticorrupción no es el trabajo de la Fiscalía. Así es. Entonces, lo que nosotros le damos es una opinión, una voz cantante a nombre de núcleos fundamentales de la sociedad. Muy bien. Pero estamos dispuestos a encarar el asunto pensando en el Ecuador de nuestros hijos y de nuestros nietos. Doctor Rodas, le agradezco mucho por su tiempo. Muy gentil. Gracias a usted. Buenos días. Un Buenos saludo días. cordial. 6:58 minutos.